¿Sabías que un solo hombre llegó a ganar 420 millones de dólares por semana vendiendo polvo blanco? Y no fue el único. Colombia vio nacer a una generación de criminales que no solo acumularon riqueza, cambiaron el mundo para siempre. Hombres que construyeron imperios con fortunas más grandes que el presupuesto de países completos. Compraron islas privadas, crearon ejércitos de miles de hombres y desafiaron gobiernos enteros. Pero aquí viene lo más perturbador. La mayoría de ellos empezaron desde absolutamente nada. Y cuando termines esta historia, vas a entender por qué estos nombres todavía provocan escalofríos décadas después. Todo comienza con el hombre que lo cambió todo. El que convirtió el tráfico de sustancias en una industria global multimillonaria. Pablo Emilio Escobar Gaviria. No era solo un criminal, era un fenómeno. A finales de los años 80, controlaba el 80% de toda la sustancia blanca que se consumía en Estados Unidos. Sí, 80%. Su cartel introducía 15 toneladas diarias al mercado. Pero lo más impactante no era el poder, era el dinero. Durante 7 años consecutivos, la revista Forbes lo ubicó como uno de los hombres más ricos del planeta. Su fortuna oscilaba entre 8.000 y 30.000 millones de dólares. Solo entre 1981 y 1986, su organización generó 7.000 millones. Y en su punto máximo, 420 millones de dólares por semana. Tenía tanto dinero que gastaba 2.500 dólares mensuales solo en bandas elásticas para organizar billetes. Las ratas de sus bodegas se comían el 10% de su efectivo cada año. Eso significa 1.000 millones de dólares literalmente devorados por roedores. Y ni siquiera le importaba. Pero Escobar no empezó así. Comenzó robando lápidas en cementerios, las pulía y las revendía. Después pasó al contrabando, hasta que vio la oportunidad perfecta. En cuestión de años, transformó un negocio pequeño en una máquina industrial. Pero su imperio no se construyó con caridad. Fue responsable de más de 600 atentados. Dejó cientos de civiles muertos, más de 1.700 heridos y más de 550 policías asesinados. Pagaba recompensas por cada homicidio. Ordenó ataques que marcaron la historia, como el asesinato de Luis Carlos Galán, o la bomba en un avión que acabó con más de 100 vidas, o el atentado contra el edificio del DAS. Y aún así, también construía casas para los pobres. Donaba dinero, levantaba barrios enteros, repartía regalos en Navidad, creó una imagen contradictoria. Para algunos, era un monstruo. Para otros, un Robin Hood. Su poder no tenía límites. La Hacienda Nápoles era prueba de eso. Miles de hectáreas, zoológico propio, hipopótamos, jirafas, elefantes, pistas de aterrizaje, autos de lujo, un reino privado. Y esos hipopótamos siguen ahí hasta hoy. Pero Escobar no estaba solo. A su lado había hombres igual de peligrosos. Uno de ellos, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Un hombre obsesionado con la cultura mexicana. Sombreros, mariachis, caballos. Pero detrás de esa imagen había uno de los criminales más violentos del país. Comenzó como pistolero y aprendió rápido que el miedo era poder. Se convirtió en el enlace con México. Controlaba rutas clave y coordinaba ataques brutales. Fue uno de los responsables del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Un crimen que desató la guerra total contra el Estado. Pero eso no fue todo. También participó en uno de los episodios más oscuros del país: el exterminio de la Unión Patriótica. Cientos de personas asesinadas, un genocidio político. Y como si fuera poco, también ayudó a crear uno de los primeros ejércitos privados del narcotráfico.
el Grupo Muerte a Secuestradores, MEAS. Más de 2000 hombres armados, un poder paralelo, un Estado dentro del Estado. Pero ni siquiera eso fue suficiente para salvarlo. En 1989, tras una persecución intensa, fue localizado junto a su hijo. Intentaron huir, pero fueron abatidos. El imperio empezaba a caer. Pero lo más impactante es que estos hombres no eran los únicos. Había más, muchos más, y algunos eran incluso más estratégicos, más inteligentes, y en ciertos casos, más peligrosos. Vas a descubrir cómo estos imperios continuaron, cómo evolucionaron, y por qué, incluso después de la caída de Escobar, el negocio nunca terminó. Otro pilar del cartel fueron los hermanos Ochoa Vázquez. A diferencia de otros, ellos provenían de una familia adinerada. No necesitaban el dinero, pero el poder los atrajo. Eran estrategas, empresarios y operadores logísticos. Controlaban gran parte de la estructura del cartel, manteniendo una imagen más respetable, aunque no dudaban en usar la violencia cuando era necesario. Su historia demuestra algo clave. En este mundo, no todos empiezan desde abajo, pero todos terminan marcados por las mismas decisiones. Y luego está uno de los personajes más extraños y visionarios, Carlos Leder. Fue quien revolucionó el tráfico internacional. Compró una isla en las Bahamas y la convirtió en una base logística perfecta para transportar droga hacia Estados Unidos. Aviones aterrizaban, recargaban y continuaban su camino. Pero lo más perturbador no era su estrategia, era su mente. Admiraba a figuras como Hitler, pero también idolatraba a John Lennon. Intentó incluso entrar en la política colombiana, mezclando ideología con crimen. Fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, marcando un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Pero cuando muchos creían que todo terminaría con la caída de Pablo Emilio Escobar Gaviria, la realidad era muy distinta. Porque mientras el mundo miraba a Medellín, en silencio, otra organización ya estaba tomando el control. Más discreta, más calculadora y en muchos sentidos, más peligrosa. Hablamos del cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a figuras clave como José Santa Cruz Londoño y Helmer Herrera. A diferencia de Escobar, ellos no usaban bombas. No necesitaban sembrar terror en las calles. Su arma más poderosa era otra: la corrupción. Mientras Medellín atacaba con violencia, Cali se infiltraba. Pagaban a policías, sobornaban jueces, compraban políticos, tenían informantes dentro del gobierno y hasta dentro de organismos internacionales. Su poder era tan grande que llegaron a controlar el 80% del tráfico hacia Estados Unidos. Pero lo más impactante fue cuando salió a la luz el escándalo conocido como el Proceso 8000. Una investigación que reveló que el cartel había financiado campañas políticas al más alto nivel. El país entero quedó en shock. Gilberto, conocido como el ajedrecista, planeaba cada movimiento con precisión. Miguel, su hermano, era el cerebro financiero. Construyó una red compleja de empresas fachada, cuentas en el extranjero y negocios legales para lavar dinero. Parecían empresarios, pero manejaban un imperio criminal global. Y dentro de esta organización había un hombre clave: José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, el arquitecto de las rutas, un genio logístico. Diseñó sistemas de distribución que incluso superaban a agencias gubernamentales en eficiencia. Tenía informantes en todos lados. Siempre estaba un paso adelante. Pero cuando fue capturado, nadie esperaba lo que pasaría después, porque apenas meses más tarde escapó de prisión, sin violencia, sin caos, simplemente salió caminando.
Intentó reconstruir el cartel, pero no duró mucho. Poco tiempo después, fue localizado y abatido. Otro nombre que marcó esta historia fue Helmer Pacho Herrera, un personaje completamente diferente, elegante, reservado y estratégicamente brillante. Controlaba rutas internacionales y una de las redes de lavado más sofisticadas de la época. Pero su historia terminó de forma brutal. Mientras jugaba fútbol en prisión, un sicario infiltrado lo ejecutó. Ni siquiera las cárceles eran seguras. Y cuando el cartel de Cali finalmente cayó, el vacío de poder dio origen a algo nuevo, más fragmentado, pero igual de letal. Así nació el cartel del Norte del Valle, y con él, uno de los hombres más sanguinarios de esta historia, Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Un hombre que gobernaba a través del miedo, controlaba rutas desde la selva, negociaba con guerrillas y establecía alianzas con carteles mexicanos. Pero lo que realmente lo distinguía era su brutalidad. Masacres, limpiezas sociales, violencia extrema. Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más oscuros, la masacre de Trujillo. Más de 300 víctimas, en uno de los crímenes más atroces de la historia reciente. A su lado, otro nombre emergía, Wilber Varela, alias Jabón. Un hombre invisible, sin fotos, sin entrevistas, pero increíblemente poderoso. Controlaba rutas marítimas, sobornaba autoridades y movía toneladas de mercancía sin dejar rastro. Pero su historia terminó como muchas en este mundo. Traición. Fue ejecutado por sus propios hombres. Y finalmente, llegamos a uno de los personajes más complejos de todos. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Un hombre que comenzó como sicario y terminó convirtiéndose en capo. Pero lo que lo hizo diferente fue su traición. Don Berna fue parte de un grupo que cambiaría el juego. Los Pepes. Una alianza brutal entre enemigos de Escobar. Su estrategia no era capturarlo, era destruir todo lo que amaba. Familia, amigos, propiedades, uno por uno, todo fue cayendo. Más de 300 personas vinculadas a Escobar fueron eliminadas, y esa presión lo llevó a su final. Tras la caída de Escobar, Don Berna tomó el control de lo que quedó. Se alió con paramilitares, políticos, empresarios y dominó Medellín. Nadie operaba sin su permiso. Nadie. Pero como todos en esta lista, su historia también terminó. Fue capturado, extraditado y condenado. Estos hombres no solo traficaron sustancias, reescribieron la historia de un país entero, transformaron la economía, corrompieron instituciones, sembraron miedo durante décadas, construyeron imperios que parecían imposibles y dejaron cicatrices que aún hoy siguen abiertas. Y lo más inquietante de todo es que el negocio no desapareció, solo cambió de forma, evolucionó, se adaptó, porque las rutas siguen ahí, los métodos siguen vigentes y las nuevas generaciones aprendieron de ellos. Ahora dime algo, ¿crees que el mundo realmente aprendió de esta historia o estamos condenados a repetirlo?